¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor en el área Fisiología y Fisiopatología. En el presente video daré una introducción a la asignatura de Fisiopatología, una asignatura esencial en las ciencias de la salud, que para su entendimiento requerimos contar con conocimiento fundamental. De tal manera que, una vez que hemos aprendido la anatomía y la histología, que básicamente se refiere a cómo está formado el cuerpo humano, y hemos estudiado cómo funcionan todas estas estructuras en fisiología, cuya unidad funcional es la célula, una vez que ya aprendimos lo normal, entonces sí, es necesario conocer cómo funciona mal o simplemente cómo no funciona. Algo que siempre recomiendo es adoptar la lectura, exposición y discusión como bases en el método de enseñanza-aprendizaje. Bien, para entender el concepto de fisiopatología hay que revisar lo siguiente. Entendemos por fisiología aquella ciencia que estudia las funciones de los seres vivos y su regulación, es decir, estudia el organismo en condiciones normales, de tal manera que fisiopatología es la ciencia que estudia los procesos patológicos, es decir, el organismo en condiciones anormales. ¿Y cuál es la importancia de saber fisiopatología? Y bien, es que esta asignatura te permitirá aplicar los conocimientos para diferenciar las funciones del organismo humano y sus alteraciones en la enfermedad, algo sumamente importante para realizar diagnósticos y tratamientos oportunos. ¿Y cuáles son los objetivos de esta asignatura? 1. Que puedas explicar los aspectos del funcionamiento común de los seres vivos y cómo se ve afectado por los diferentes procesos que causan enfermedad. 2. Que puedas explicar la alteración de la materia y su capacidad para reaccionar frente a estímulos externos e internos y su capacidad para el mantenimiento de la célula. Y 3. Que puedas describir el concepto de cómo se afecta el mantenimiento de la unidad funcional del organismo vivo en nuestra especie ante el proceso de enfermedad. Como se darán cuenta, la fisiopatología es una asignatura base para nuestro actuar del día al día. Parte de la introducción a la fisiopato es recordar el organismo y sus estructuras. De tal manera que, como ya he mencionado y ustedes saben, la unidad básica de vida es la célula. El conjunto de estas células forman un tejido. Por ejemplo, las células del páncreas forman el tejido pancreático. El tejido a su vez forman órganos. En tal caso del ejemplo, sería el páncreas. De tal manera que los órganos forman aparatos y o sistemas y finalmente estos aparatos y o sistemas forman el organismo, cuya principal función es mantener a la célula en condiciones óptimas. Vamos a desglosar esto. ¿Qué necesita la célula? Oxígeno, nutrientes, agua y electrolitos. ¿Y de dónde se provee la célula? Del medio ambiente. ¿Cómo está esto? Vamos a desglosarlo más. Los nutrientes los obtenemos de nuestras comidas, principalmente en carbohidratos, grasas y proteínas. Esta comida, una vez que ingresa a nuestro cuerpo, el sistema digestivo se encarga de procesar y absorber estos nutrientes, por ejemplo, ya sea de manera exosas, triglicéridos y o aminoácidos. El sistema circulatorio se encarga de llevar todos estos nutrientes a todas las células para llevar a cabo las funciones adecuadas. Por otra parte, tenemos el aparato respiratorio, quien se encarga de proveer oxígeno. De tal manera que, como lo vimos en fisiología, los nutrientes y el oxígeno son necesarios para la respiración aeróbica de la célula. Y finalmente, todos estos productos del catabolismo celular se excretan. Entonces, ¿qué puede fallar? Todo. Es lo interesante de la asignatura, que estudia lo anormal, de tal manera que la fisiopatología es una asignatura amplia. Continuando con la introducción, en nuestra formación como personal de salud es muy importante reconocer qué está fallando en el paciente y de qué manera se pudo haber prevenido o bien se puede prevenir y tratar. Para esto hay algo que recomiendo sumamente. Este es un diagrama propuesto desde 1958 por Liebel y Clark, que pasó a ser un esquema que llegó a facilitar y facilita una visión integral de las enfermedades, esto acorde a la definición de la OMS. Por lo que es esencial que el trabajador de salud, sin importar su campo de acción o especialidad, tenga una visión general de las enfermedades. Y para eso existe la historia natural de la enfermedad.
En ello observamos que se divide en dos áreas: el periodo prepatogénico, es decir, antes de la enfermedad, y el periodo patogénico, durante y después de la enfermedad. Es importante mencionar sobre el periodo prepatogénico la triada ecológica, la cual consiste en el equilibrio entre el huésped, generalmente el humano, el agente que puede ser una bacteria, un virus, reacciones químicas o bien lesiones físicas, y el medio ambiente, este equilibrio para evitar la enfermedad. Si se rompe esta triada, se procede al periodo patogénico, el cual se conforma por estos siguientes 6 puntos. Se observa cómo de la lesión celular a la lesión tisular se procede al daño orgánico, y bien, a final de cuentas esto te lleva a la cronicidad, a la muerte o bien a la curación. El esquema de la historia natural de la enfermedad, sin lugar a dudas, es un recurso útil en donde no se tratan las enfermedades, sino se trata el paciente individualizado de acuerdo a su historia natural. Concluyendo con esto, remarco lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la fisiopatología? Aplicar los conocimientos adquiridos para diferenciar las funciones del organismo humano y sus alteraciones en la enfermedad. Y para lograrlo, es importante revisar los siguientes temas, en donde primero hay que reconocer la biología celular y tisular alteradas, después el medio interno y las principales respuestas de nuestro organismo para proceder con aparatos y o sistemas. Esta es una manera recomendada y útil para aprender fisiopatología. Y bien, no me despido sin antes recomendar 3 excelentes libros. El texto más utilizado para la asignatura, Fisiopatología de la Enfermedad, de McPhee. Un libro excelente de apoyo para aquellos que nos gusta tener los temas en esquemas y resumidos. Fisiopatología, Manual de Mapas Conceptuales, del Dr. Fernando Herrera, un ícono cirujano y profesor del norte de México. Y del mismo autor, Historia Natural de 78 Enfermedades, manual gráfico. Queremos que traten pacientes individualizados, no enfermedades. Por lo que hay que aprender a reconocer qué es lo que falla, qué es lo que está fallando en la historia natural de un paciente, de este paciente individualizado, no de solamente la enfermedad. Y bien, con esto hemos terminado la introducción de fisiopatología. Me despido, soy el profesor Sergio Trujillo, esto es Zona Fisio y continuaremos con las principales alteraciones de la célula y los tejidos.